Días, esto es Aras Groove Guide, yo soy Ana Rodríguez. Voy a invitar a Sergi Sirvent a unirse a nosotros. Hello. Buenos días, Sergi. Tienes que darle la Un vuelta a segundo. darle la vuelta a la pantalla. Hay como una flechita. Ahí está. Ahí está. Mira, perdona ¿Qué tal? un segundo que tengo que coger mi agua que la dejé ahí en la otra vez. Sí. Es que no puedo. Un segundito. ¿Qué haces? Ay. Es que no puedo sobrevivir sin. Sin tu agua. Ya, ya, ya. No, no, Ah, necesito estar café. bebiendo constantemente porque Ah, se me sí. seca la garganta de tanto hablar. Y que no soy yo la que Vale. tiene que hablar, ¿eh? Bueno, Bueno, buenos está días, bien. muchísimas Buenos gracias. días. ¿Qué tal? Eh, Gracias por acceder a hacer esta entrevista sin conocerme de No, absolutamente nada. no, un Eh, placer. Esto ha sido que, bueno, nuestro amigo en común Exacto. Takeo Takahashi, eh, bueno, él me recomendó y me dio, de hecho, tu número y me recomendó hacerte una entrevista y dije, lo que tú me digas, mi niño, porque yo confío totalmente en ti. Y nada, Sí. aquí estamos después de meses, aquí estamos. Nada, pues eso, Estamos. agradecerte mucho. Qué bien. No, muchas gracias y también taqueo desde aquí porque, bueno, es un sol. Yo también confío en él, lo que me diga él también, para mí perfecto, ya me va perfecto. Sí, Fantástico. sí. Bueno, Genial. pues mira, Sergi, yo en estas entrevistas la verdad es que no habrás visto ninguna porque, bueno, seguramente no habrás visto, pero estas entrevistas Bueno, tú eres el número creo que 201 ya, o ajá. algo así. Wow. Llevo desde ¿Vale? abril del año 2024 con entrevistas. El año pasado estaba haciendo cuatro a la semana, este año estoy haciendo Wow. tres, Wow. pero creo que voy a rebajar otra vez. Ya a partir de noviembre, diciembre o igual ya el año que viene voy a empezar a hacer dos porque Hay ya, bueno, que relajarse un poco. sí, no, y voy a empezar a ser profe y eh, Ah, va a ser vale. van a ser muchas cosas, creo. A lo mejor no, a lo mejor digo, bueno, puedo seguir con el ritmo y sigo, ¿no? Pero no sé. Bueno, Bueno, pero está bien. Si has hecho un ritmo alto, ahora bajar un poquito y tener más espacio para otras cosas, sí, ¿no? sí, sí, sí. Una pregunta, ¿tú eres de Canarias, de Gran Canaria, como Taqueo? No, ¿O no? ¿O de otra yo isla? estoy en Tenerife. Pues, mira, perfecto. Wow, Yo a qué Takeo bueno. lo conozco por de muchos años pues de conocerle pues como Sí, músico de aquí y luego le fui a ver, pues no te puedo decir cuándo, no sé si fue este año o el año pasado, en un concierto que tuvo con Carlos Meneses, el contrabajista, que sí, fue sí, un conozco, concierto sí. maravilloso, me encantó Takeo como tocaba y tal, y bueno, Mm. en ese momento le pedí la entrevista, se la hice este año y de ahí viene la conexión y bueno, él viene mucho a Tenerife a dar clases, cosa que yo no sabía. Él da clase aquí en La Laguna. Es que eso es. ¿Y tú vas a dar clase allí también? No, Dices no, que vas a no. ser profe, ¿no? Ah, no. Ah, No, vale, en yo, otro yo voy sitio. a ser profe, es una nueva etapa de mi vida, que bueno, tú no Ah, sabes nada de mi vida probablemente, pero claro, soy de cantante de primaria o así, o jazz. de secundaria. Sí, No, no, sí, no, eso no, lo vi. no, voy a ser profesora de canto. Ah, vale. Sí. Estoy formándome como profesora y ya me han aceptado como profesora. Ah, qué Entonces es bien. una nueva Wow, etapa por perfecto. completo. Y estoy aprendiendo piano y bueno, un montón de cosas. Qué bien, Entonces, felicidades. ilusionada, la Wow, verdad. Es qué bien, vamos, ¿no? una nueva etapa para mí.
porque claro, bueno, el piano es algo que siempre quise hacer. Pero bueno, vamos a volver a ti porque la entrevista va ¿vale? sobre Sí, sí, ti. sí. Que yo soy muy habladora y me enrollo como una persiana. Y perdona a los que lo Vale. están oyendo, que de verdad, ya, bueno, los que me siguen ya saben por dónde va la cosa, que ya saben que soy muy habladora, pero siempre vuelvo a lo que es importante, que es la persona a la que voy a entrevistar o con la que voy a tener la charla, vamos a decir. Bueno, Sergi, yo siempre hago tres preguntas y después Vale, ya la conversación se puede ir a donde tú la quieras llevar realmente o a donde ella fluya, porque a veces fluye la cosa y de repente nos vemos ya. hablando de cualquier cosa, ¿no? Sí, Pero, sí, claro, claro. pero bueno, las tres preguntas son un poquito centradas en tu niñez, en tu trayectoria, en tu formación, vamos a decir. Y Vale, después ya hablaremos de lo vale. que, del gobierno, como dice. Bueno, Vale. bueno, de eso, por favor, no. Eh, bueno, Esto es una frase como típica de Canarias y hablaremos luego del gobierno. lo decía mucho mi padre que era madrileño, no Ah, sé, vale. no Ah, vale, sé. vale. Bueno, ok, vale. Probablemente, no sé, mi padre era muy ecléctico, entonces no sé de dónde lo habrá sacado, pero mi padre decía, Oh, ya hablaremos del gobierno, y bueno, no sé, bueno, el gobierno está en Madrid, igual viene de ahí, igual de Madrid, puede probablemente, ser. Puede probablemente. ser. Pues eso, Vale, vale, dime, dime. primera pregunta, bueno, tu apellido es Sergi, entonces ya más o menos intuyo. ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? Ah, yo nací en Barcelona. Ujú. ¿Eres de Barcelona, tus padres, todo el mundo que tú Sí, sepas? os- sí, mis padres, bueno, mi padre era catalán de la región de Gerona, digamos, del Empordà, y mi madre es catalana, estuvo viviendo un tiempo en Lérida, pero sí, los dos catalanes, o sea, catalanes y yo nací en Barcelona, crecí en Vallvidrera, que es como una especie de entre barrio y pueblo que está encima, o sea, tú subes Barcelona, está, cuando llegas a la zona alta, digamos, es como Pedralbes, Sarriá, todo eso, pues entonces hay unas curvas y subes por la montaña hasta el Tibidabo, donde hay el parque de atracciones, no sé si te suena. Bueno, hay un parque de No he estado atracciones. por ahí. Vale. Y bueno, subes la montaña y llegas a Vallvidrera, que Vallvidrera es un pequeño núcleo que hay, pues es como una farmacia, un sitio para comprar pan, un mercado, pero todo muy minimal, digamos, muy pequeñito, y lo que pasa es alrededor de rica que se hace su casa por los alrededores, pues la montaña, pues tal. Yo crecí en el núcleo este, digamos, yo no tengo una casa enorme, ojalá era un pisito, pero crecí en este ambiente como medio natural, digamos, tuve la suerte de ir a una escuela que estaba allí, era una escuela como muy libre por la época, era una escuela laica, de una sola línea, era como muy familiar, ¿sabes? Era una escuela catalana también, entonces había un ambiente muy, bueno, no sé, como muy lindo realmente. Tengo un muy buen recuerdo de la escuela. Y me iba a jugar a fútbol a la plaza con los amigos y tal. O sea, como una especie de rollo como pueblo, pero no es bien bien un pueblo, porque tampoco tiene ayuntamiento, Mm, ¿sabes? Es curioso. a Tampoco ver, es una pueblo urbanización. pequeño, vamos Es, a decir un pueblito. sí, es como si fuera un semibarrio, ¿sabes? No sé. Esto, Suena bien. al estar apartado en la montaña arriba, pues bueno, tiene su propio ecosistema, ¿no? Sí, Suena muy bien, suena muy idílico, la verdad. sí, como niño sí. Bueno, como Total. niño, sí, 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 como niño. Sí, Luego, como adulto, ya uno quiere un poquito más de todo, ¿no? sí, Más claro, accesibilidad de todo, pero bueno, acá sí, exacto. pero de Pero no, niño. hay un funicular, que lo une y bueno, Ah, bien. puedes ir a... Sí, está unido con el ferrocarril, o sea, Pero está muy espera, un bien, está muy bien. funicular quieres decir Sí, que es arriba. como si fuera una cremallera, esto es como un funicular. Bueno, las cremalleras es como el que va a Montserrat, que es como que va con un sistema como de cremallera, ¿no?
como que el tren es cuando hay mucha subida, que el Ajá. tren se enrosca, digamos, como con unos ejes y va subiendo. El Ah, funicular es lo mismo, pero va con cables. O sea, hay dos vagones y cuando baja uno, el otro sube y al ay, no, revés. yo no podría. No, no pasa nada. No, Pero que no aquí es, como lo llamamos, tenemos uno que sube al Teide, ay Dios mío, se me fue la palabra, pero yo no puedo subir en eso. ¿no? No, 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 no. Tienes vertigen. Vertigen se llama. Vértigo, No vértigo, es perdón. que no podría, estaría gritando, chillando, histérica, sentada en el suelo, o no sé qué va. Yo no, me muero, No, ¿eh? me muero, te lo Vale, digo. Sí, sí, sí. vale. Bueno, a lo mejor después uno se acostumbra, ¿no? Si no es muy alto pero el Sí, del no. Teide es horroroso. Es horroroso. He ido dos Ah, sí. veces y nunca más. O sea, la última vez que fui Vale. fue con 19 años, o sea, hace 40 y nunca más. Bueno, Nunca pues yo, más. Nunca más. No me vuelvo a subir a eso. No, no, pues no yo a ver quiero si. nada arriba. Pues yo igual sí me animo porque, bueno, te iba a contar, pero bueno, te lo cuento ya, Sí, que igual bueno. voy a venir pronto a Tenerife. Ah, qué Justamente bueno. fue como una coincidencia voy a hacer como una película muda que se rodó en Tenerife, en La Laguna, y voy a tocar como mi música allí, voy como bueno, estoy estos días como trabajando ya en ello, y el 5 de septiembre voy a venir. Entonces que igual como voy a tener un día igual libre, igual me subo al Teide con él. Tú vete, tú estás acostumbrado, no hay problema. La que no se Bueno, subirá, la que no se subirá soy yo. Pues bueno, pues entonces seguimos, van a seguir porque nos sí, enrollamos. Qué bueno que vienes a Tenerife. sí, sí, por eso te Procuraré, a ver preguntaba. si no coincide con trabajo y intentaré ir. Claro, Ya de me hecho, mandan los detalles luego. claro, bueno, esto es el 5 de septiembre, que es un viernes, y Ajá. es en el auditorio, creo, de la escuela donde trabaja Takeo también. En Ah, el, creo que es en el auditorio este, no sé. va. Y, Sí, sí, y sí. luego con Takeo decíamos de a ver si salía de buscar algún concierto Guay. el sábado, y entonces yo volvería el domingo para aquí. O sea que A bueno, ver si coincide, a ver si si no puedo. es una igual la otra, claro. Qué bueno, ojalá. Bueno, pues fantástico. Bueno, pues ya tengo plan para ese día, lo voy a apuntar. Sí, 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 a mí siempre yo soy muy de ir a todo lo que puedo. En Claro, conciertos, lo que a conciertos refiere, intento apoyar. ah, Bueno, sí, yo la también. segunda pregunta que siempre hago a todo el mundo, si vienes de una familia familiar, ¿vienes de una familia Ah, familiar? una Esto, familia de músicos, ¿te refieres? musical, una Vale, familia familiar, una bueno, familia familiar, musical. sí, supongo que era familiar, pero no, no eran músicos. Mi padre tocaba un poco el órgano y la guitarra. Tengo algún recuerdo de verlo tocar, porque bueno, yo lo perdí, o sea, falleció cuando yo tenía 11 años. Entonces, como que tengo recuerdos de él, pero hasta esa edad, claro. Y en mi casa había un órgano, yo recuerdo como que tocaba un poco el órgano y había una guitarra. Tocar la guitarra no lo vi, pero sí que había una guitarra que era suya. Entonces era como... Y luego tengo algunas anotaciones musicales que él aprendía, pero por su cuenta, un poco así como un poco amateur, y tocaba pues sus canciones que le gustaban, no sé. Mi madre no, le encanta bailar, pero lo que es, bueno, o sea, canta, no afina nada, o sea, es imposible que afine. Bueno, depende, si es una canción que se sabe toda la vida y toda la vida, a lo mejor sí, pero bueno, que no, que mi madre no, ella le va al bailar y se pone a bailar a la mínima, le encanta. Y no, nos hicieron estudiar música a mí y a mi hermana, y tengo una hermana mayor, y nada, y entonces pues ahí empezó un poco la historia. Vieron que tenía mucha facilidad, que me salía, entonces vieron que tenía oído absoluto, me hicieron, aparte de tocar el violín, me propusieron de hacer, no, aparte de tocar el piano, me propusieron de tocar también violín, entonces empecé también a estudiar violín y, Sí, porque a todas y estas eres multiinstrumentalista, o sea, no,
Sí, no tienes un instrumento definido o dirías tú bueno, que eres pianista sobre todo. bueno, es que sabes qué pasa, que todo depende de lo cómo lo mires, ¿vale? O sea, el instrumento principal de cualquier músico es solo uno, que es tu cuerpo. Ah, Ese es bueno, el instrumento, ¿vale? Entonces, en el caso de los cantantes es aún más obvio, porque es como, bueno, es más obvio, ¿no? total. Entonces, lo que a mí me pasa es que, claro, yo tengo más recursos con el piano que con otros instrumentos porque lo he estudiado más años y tengo más habilidad. Entonces, sí que podría decir que el piano es mi instrumento principal, aparte que el piano en sí es un instrumento tan completo, es como tener una orquesta en casa, pues bueno, que es muy útil, ¿no? Realmente. Entonces, pues sí, podría decir que, principalmente podría decir que soy pianista. Pero mm, siempre me ha gustado mucho investigar muchas cosas y siento que como que me nutre mucho, ¿sabes? Como tocar otros instrumentos, me hace, o sea, tocar, por ejemplo, no sé, la trompeta, me hace tocar mejor el piano, porque el hecho de repente no solo poder tocar una nota, en vez de poder tocar 10 te simplifica tanto, bueno, es como cantar, en realidad también canto, también con la guitarra, todo lo que sea musical al final es simplemente que cambias como de sitio, es como si cambiaras tu rol, eres tu cuerpo igual, ¿no? Eres tú que estás tocando algo y de repente a lo mejor tocas un instrumento que no sabes cómo va, ¿no? Y solo puedes hacer dos cosas, a lo mejor, o yo qué sé, estás limitado, pero puedes hacer música con eso. Entonces, a veces al tener estas limitaciones, te ayuda a tener como el recuerdo de cuando empezaste a tocar a lo mejor el piano, tu instrumento principal, ¿no? Hay como una espontaneidad que queremos buscar siempre, ¿no? Pero se nos copia la técnica a veces, ¿no? De tanto estudiar el instrumento y es muy nutritivo, ¿no? Es como intentar extrapolar, no sé, lo que te da, por ejemplo, tocar el contrabajo. O sea, cada instrumento por cómo es, tiene como te ofrece unas cosas de entrada. Luego tú puedes tocarlo de una manera u otra, ¿no? Pero el contrabajo es un instrumento muy interesante porque está entre medio entre la parte rítmica, entre la batería y la parte armónica. Y también toca pocas notas, digamos, ¿no? Es una o dos, como mucho, O ¿no? sea, que tocas, Entonces es... ¿cuáles notas? Vamos a empezar por las que no tocas. ¿Qué instrumentos no No, tocas? los que no Porque estoy toco... viendo que a eres ver, el hombre orquesta. los que no toco de momento es el tema de saxos Saxos. y clarinetes, todo esto, Ya, lo que estos tenga no. caña. Sí, y la flauta tampoco, no tengo, o sea, de viento toco trompeta. Y Mm. luego, pues bueno, tengo algunos instrumentos, yo qué sé, tengo instrumentos que haces algún viaje, te compras algún instrumento así exótico, pero no sé, pero no. Sí, de viento en realidad la trompeta nació de que tenía como ganas bueno, mi cantar siempre me ha gustado mucho, ¿no? Es como el origen de todo. Entonces es como, la trompeta era como si pudieras como cantar, pero que no es tan evidente, digamos. No estás tan desnudo. Es como un poco como si tuvieras un pequeño piano aquí, ¿no? No sé. Eh, y como, claro, yo al tener oído absoluto, pues sé las notas, oigo un sonido, sé qué nota es. Entonces, Wow. encue- toco, o sea, yo he aprendido la trompeta con ayuda de algún colega que me ha pasado algún ejercicio, algunos libros, pero he aprendido buscando las notas donde están y yo toco la trompeta en do, o sea, o sea, los trompetistas tocan en si bemol, para ellos un do es el sonido si bemol. Para mí el sonido si bemol es si bemol, ¿sabes? Y entonces, y toco como, bueno, las frases que oigo, que me imagino en mi oído, que las podría tocar el piano, pues las toco en la trompeta. Es como si fuera una forma diferente de tocar el piano en realidad. Lo que pasa que no puedo ir tan rápido con el piano, a lo mejor puedo hacer una frase muy complicada porque tengo más recursos y con la trompeta no. Pero eso también me gusta porque entonces tengo que hacer cosas más simples, lo cual también es un ejercicio, ¿no? O sea, todo tiene su lado bueno, ¿sabes? Qué bueno. Entonces,
Sí, es como, Oído absoluto es entonces saber el sonido que tiene la nota. exacto. A mí cuando yo estudié solfeo de pequeñito, hay una parte que es, la profesora toca una pequeña melodía, todo el rato la misma, y tú la tienes que apuntar. Es un dictado, ¿no? Ujú. Escuchas y tienes que escribir las notas que está tocando. Bueno, pues yo lo escribía a la primera, o a la primera o a la segunda, o sea, como que, porque también hay que escribir el ritmo. Pero escribía todas las notas así Sí, del tirón. es Sí, como y reconocer un idioma, como hablar un idioma. es como si te hablaran las notas. O sea, tú entras en un bar y oyes, no sé, una música y oyes sol, la, notas que es la menor, ¿sabes? O lo que sea que esté sonando. No es infalible, a ver, si estás un poco despistado te puedes mover medio tono, pero en general sí, es como si la nota te hablara, o sea, como si tú supieras qué nota es. Qué maravilla. Y, y bueno, sí, es como un don, también es una putada, hay que decirlo claro, porque a veces no quieres saber, ¿sabes? Pero sí, y con las voces humanas, o sea, con la voz, es más difícil, como mínimo para mí. O sea, es como que me es más fácil con instrumentos, digamos, ¿no? Claro, porque Con la la, voz tiene la- matices, la voz puede sí, tener como varias, o sea, es la más voz flexible, ¿no? no es, no es como un la. O sea, puede Exacto. ser un la Sí, menor, puede ser cualquier cosa. sí, Y no se es mueve más. constante, se mueve, exacto. Las ondas son Sí, más indefinidas, sí. Y bueno, exacto. y depende Sí. de quién esté cantando, porque hay gente que canta muy clavado, ¿no? Y eso Claro, seguramente, esa, sí. pero después gente que canta con a lo mejor con un poco Como de con margen, digamos, o sí, vibrato, ¿no? con vibrato o con, no sé, con Eh, efectos, no ujú, digo efectos de micro, quiero decir con haciendo ujú. juegos con la voz, pues Sí, glissandos o están que se van jugando como con las moviendo. ondas, ¿no? Se Sí, mueven mucho entre... Pues mira, sí, yo estoy sentada aquí delante de mi piano y estoy sí. haciendo escalas delante o sea, obviamente sin sonido, porque bueno, es algo que me he propuesto hacer y las oigo. Ah, Y qué bueno. o sea, estoy oyendo en Pues mi cabeza las notas que estoy haciendo sin tener sonido. Y digo, es que se tenga puede yo oído absoluto. Puede puede ser. ser. Mira, lo que tienes que, o sea, normalmente esto se desarrolla como, no se sabe bien por qué. Cuando eres pequeño se desarrolla y hay gente que puede tener oído absoluto y a lo mejor es médico y no sabe música, pero cuando va a un concierto y entiende mucho lo que pasa y no sabe por qué, ¿sabes? Sí. Entonces es como algo como que, no sé, en alguna zona del cerebro se debe ubicar esta capacidad que se asocia con el oído de poder como, no sé, canalizar, entender esto, ¿no? Los sonidos. Y bueno, es como un misterio. Y no sé si se puede como desarrollar como ya de adulto, como si no lo tienes, como, pero sí que hay gente que no tiene oído absoluto, tiene oído relativo, pero tiene muy buen oído. O sea, que al final, Bueno, yo no sé, a lo mejor tengo muy buen oído. Yo lo que sí sé es que desde muy pequeña yo escuchaba una canción una vez y ya la segunda vez me sabía la letra y la melodía y o sea, los cortes, todo. Y vale. recuerdo que me enfadaba mucho con la gente cuando no cantaban correctamente. Claro, no es así, ¿no? Me Claro, enfadaba mucho dentro de mí. Obviamente no me enfadaba con ellos, pero era como un, vale. por Dios, no cantaste en ese momento, ¿no? No sé, tonterías, ¿no? De niña, de adolescente. Era como que Sí. tenía, o sea, yo escuchaba, y mi hijo el pequeño es exactamente igual. Mi hijo el Ah, pequeño, sí. pero para raps, o sea, para Ah, raps y ok. raps y rollos, se escucha una vez y después al día siguiente ya te la está cantando entera, con perfecta, y digo, pero cómo es posible? Yo con raps no puedo. Ya.
Por ejemplo, con los raps no puedo aprendérmela, por mucho que lo Vale. intente. Tengo que trabajar. Pero lo que son canciones, ahora ya más de mayor, más difícil. Pero Ujú. cuando ya te digo, de niña a adolescente, era escuchar la canción una vez y la Pum. segunda ya me la sabía. Me Ya, sabía, ya. y sabía los cortes, sabía las paradas, sabía todo. Era como que tenía una grabadora aquí dentro que me decía exactamente dónde estaba todo y podía entrar en la Es que tonalidad, todo, Es que todo. posiblemente hay también es que yo me estoy leyendo un libro sobre esto que se llama Psicofilia, es un libro bastante famoso, que lo estaba leyendo un alumno hace un par de años y me lo recomendó y me lo compré y habla de esto, el Jacob Sachs, que es un musicólogo y creo que es terapeuta, entonces expone casos de sus pacientes y todo está relacionado con esto, con el oído absoluto, o gente que tiene hay gente que oye, no sé, oyes el timbre y no ha llamado a nadie. Es como que te has imaginado el sonido del timbre. Como que hay unas movidas bastante potentes por ahí, como de. Entonces, bueno, tenía curiosidad, ¿no? Porque es realmente un mundo como muy curioso todo esto del oído, de dónde sale, ¿no? Y entonces también hay esta facultad de tener mucha memoria. O sea, como hay gente que tiene memoria visual y hay gente que tiene esto, memoria de que tú a la mínima ya te sabes, o sea, toda una canción y no, a lo mejor no es oído absoluto, pero puede ser que sea como eso, como que puedes como grabar y a Eh, través de, ya a la través de, palabra metida en la cabeza. Como claro, ya no tanto, ya de mayor ya, ya sí, tengo que trabajar un poquito sobre las letras. Por sí, ejemplo, aprendo un tema nuevo, mm, mm, pues tengo que a lo mejor tener la referencia de la letra un par de semanas delante para tener la bueno, sí, seguridad, cosas de estas, pero la melodía sí rápidamente. La melodía claro, sí me la aprendo. Pero bueno, vamos a la tercera pregunta vale. para que enlacemos esto. La tercera pregunta siempre es cómo, cuándo y por qué entras en. Bueno, es que está claro, entraste, pero cuéntame un poquito, ¿cuándo entraste a estudiar? ¿Por qué? Pues imagino porque tus padres te habrán dicho, bueno, les habrán dicho de entrar o les metieron como muchos Bueno, padres o cómo fue la historia. pues realmente no sé cómo, o sea, yo sé que yo era un niño de 6 años y había, como te digo, yo vivía en Vallvidrera y había como una gente, unas familias que vivían muy cerca en un edificio donde estaba la plaza esta donde jugaba fútbol y nada, había como dos familias, o sea, un niño y una niña que también querían estudiar, tienen una edad parecida y nada, como se pusieron de acuerdo y pagaron a una profesora que venía a darnos clase cada semana, o sea, como, como regularmente, pero era en una casa, en una de las casas de ellos, ¿no? O sea, y era un ambiente también como muy familiar, también como la escuela normal, ¿no? Como las clases de piano, era como una profesora en una mesa de un comedor y dos, un niño y una niña y yo. Y de los tres, pero a mí se me daba muy bien, tenía mucha facilidad y bueno, luego nos examinábamos por libre en el conservatorio en Barcelona y bueno, siempre sacaba súper buenas notas. Para mí era como un juego, ¿sabes? Era como, bueno, como muy fácil todo. Y, y eso fue un poco eso, no sé por qué nos apuntaron, supongo por lo típico, pues se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, pues esto va muy bien, la música y tal, pero en mi familia había un tío, el hermano de mi abuela, que tocaba el violín, pero yo no lo conocí nunca, o sea, como, mm, aparte de esta familiar, no hay ningún familiar músico en la familia. Bueno, no, pero Y hay veces que no es que sean músicos, pero que hay mucha música en la casa o que, ¿sabes? No, no mi necesariamente. madre no cantaba porque no, o sea, digamos, y no sé, a lo mejor sí que mi padre tocaba un poco el órgano. Yo tengo algún recuerdo, pero muy vago. Tampoco creo que tocara mucho, Ya. ¿sabes? Tenían un tocadiscos y tal, y sí, pero yo no tengo recuerdos de escuchar discos. O sea, no sé, yo es como que lo tenía ya, empezaba a tocar el piano y bueno, compraron un piano y yo flipaba con el piano y no sé, estaba ahí como los sonidos ya como que los oía, no sé, no sé, no Qué sé bueno. bien cómo
se generó eso o si ya estaba ahí, digamos. Y no, hice un poco esto como de clásico, de clases de solfeo y tal, piano, violín. Entonces llegué como más o menos a adolescencia. Ahí hubo como un parón que me agobié un poco con el clásico porque es un mundo esto con mucha disciplina y tal. Y hice como, paré con el violín también porque era muy sacrificado. Y seguí tocando, pero la guitarra. O sea, toqué mucho la guitarra adolescente y ahí hacía mis temas y también escribía ya algunas cosas con el piano mías, ¿no? Pero era como... Y luego, creo que eran los 17 volví a entrar a una escuela que era un proyecto nuevo y en esa escuela entraron como varios amigos que tenía de diferentes ámbitos del instituto o de gente que conocían, no sé, como varios amigos entraron a esa escuela, ¿no? Y era una escuela como que era como de música moderna, digamos, y jazz, pero también estaba formada por un equipo como de este ámbito y luego había otro, el director, digamos, era una persona formada en clásico. Entonces tenía como las dos. Entonces ahí empecé a estudiar jazz y retomé un poco el clásico, pero desde otra visión, porque era un tipo muy interesante, ¿no? Era un tío con unas melenas así, que tocaba increíble Chopin, pero se lo pasaba bien tocando. Porque lo que pasa en el clásico es que la gente está tan tan castrada, digamos, ¿no? Sí, De machacar, machacar, que la gente no sabe disfrutar porque se olvidan, porque es todo como una tortura al final, ¿no? qué pena. Y este como que me retomó las ganas de estudiar el clásico y aparte empecé a estudiar jazz. Y a partir de ahí ya fue como enseguida como pum, ¿no? Porque ya empecé a escribir, bueno, ya venía escribiendo, pero ya empecé a escribir mucho más, empecé mi primer grupo, que no había bajista porque no conocíamos ningún contrabajista, era como una especie que no conocíamos aún, y, y era pues eso, había como dos saxos, yo piano, me hacía yo los bajos y batería. Y bueno, y a partir de ahí ya luego me salté al cabo de, no sé, estuve ahí como 2 o 3 años así, o no sé, o 2 años y hice un par de años en el taller de Musics y luego ya pedí unas becas y me fui a Nueva York a estudiar, fui como 2 o 3 veces y luego ya volví y ya como ya estaba, bueno, sí, pero durante este proceso ya estaba haciendo varios grupos, o sea, como que ya estaba fue bastante rápido en realidad. Cuando entré en esta escuela que se llama Música Activa, creo que todo fue bastante, como que yo ya tenía como todo como muy a punto, ¿no? Era como ¡pum! ¿Sabes? Como que salió muy natural, no sé. Y ya te Tienes digo que 17 años, entras en esta escuela, pero ¿hubo una razón por la que entraste o sencillamente porque, bueno, empezó la escuela y dijiste, bueno, va, sí, ¿cómo fue? empezó la escuela y no sé si era el Marc Cuevas, que es un contrabajista que también fue, bueno, en ese momento era guitarrista, pero, o si fue, es que había varios colegas, ¿no? Como que, no sé, me llegaron como, no, típico, ¿no? Que van a hacer esta escuela, ¿no? O sea, me llegaron noticias y fui. Sí, no sé, tampoco tengo el recuerdo exacto de cómo pasó, pero sí que supongo que fue así, que alguien me dijo, hey, que molará mucho, ¿no? Que mira, que viene este, el otro, y vamos a hacer clase y hay combo con este, y no sé, ¿sabes? Como era bonito porque había un ambiente también familiar. Ahora que lo estoy viendo, siempre los inicios han sido como musicalmente muy, bueno, en las escuelas, ¿no? Como también muy, muy guay, un ambiente muy, no sé, era muy bonito. Qué guay. Pero al mismo tiempo estabas estudiando en instituto, o sea, Sí, claro, sí, sí. Tiene, llegaste a hacer una carrera aparte o... sí, 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 sí. Hice magisterio musical porque no Ah, sabía qué hacer y dije, bueno, hago algo que sea musical. Y como era algo que no era muy complicado, eran 3 años en ese momento, era una
una carrera de 3 años, o sea, que no era de 4 años, y era solo por las mañanas y qué guay. podía seguir tocando y podía seguir haciendo como mi vida musical. Aparte, pues sí, sí, O sea lo he que hecho hiciste también. dos carreras, básicamente, dos carreras a la vez, de alguna manera. Básicamente sí. Lo que pasa es que la carrera musical hice como clásico, pero no la hice entera. Y la carrera de jazz, como no estaba regulada en ese momento, pues bueno, te oía mi formación en estos centros, ¿no? Música activa, taller de música, luego Nueva York y tal. Y luego cuando volví tuve la suerte que en el SMUC, al cabo de un tiempo, regularon los profesores que estaban dando el título, no tenían el título ellos. Ajá, Entonces tuvieron que regular la situación, hicieron como una convocatoria donde podías acreditar si tenías 10 años de experiencia, pues tenías que hacer 4 asignaturas, tenías que también acreditar que tenías los estudios de esto, de instituto, de lo básico, eh, y si tenías todo, pues bueno, tenías que pagar el título igual, pero te lo daban. O sea, tenías que hacer 4 asignaturas que si veían que no habéis hecho formación corporal o yo qué sé, tienes que hacer algo. Y entonces yo tuve la suerte de poder acreditarlo porque justo me tenía 10 años clavados. La mayoría de gente que optaba a esta convocatoria eran mayores que yo, eran músicos, pues no sé, que ya habían sido algunos profesores míos, ¿no? Y luego había tocado con ellos, pues, David Mengual o Horacio Fumero, o David Chirgu, eh, músicos muy buenos. Y bueno, fue en realidad muy divertido, porque imagínate, hacer formación corporal, claro, se partían de risa, ¿no? O sea, que te hacen hacer, y todos ahí haciendo movimientos, no sé, era situaciones, bueno, hubo varios grupos, yo estaba como ya en el tercero, en el cuarto, pero me llegaron historietas muy, muy buenas. Y entonces tuve la suerte, o sea, tengo el título del SMUC, de licenciatura en jazz, tengo magisterio musical y luego de clásico sí que no llegué a hacer la carrera entera de piano, pero sí que tengo, bueno, varias asignaturas que hice, ¿no? De armonía, canto coral, lenguaje, bueno, no sé, a ver, es que todo. si no Sí. te quieres dedicar a la música clásica, la verdad es que no tiene mucho sentido terminarlo. Porque, No, por lo que he oído, por lo que me han contado, porque yo no he tenido el placer o el no placer de ir a un ujú, conservatorio, o sea, mm, igual el conservatorio que sea, solo una persona me ha dicho que lo pasó bien en un conservatorio. Una de las ya, 200 ya, y una persona fíjate. que he entrevistado, bueno, las 201, bueno, de las personas de esas 201, más otras Sí, personas que conozco, que han ujú, ido conservatorio me han dicho que ha sido, bueno, he sí, oído historias de horror, sí, personas sí, que, bueno, que han dejado, que tuvieron ataques de pánico, o sea, todo tipo de cosas sí, por pues la rigidez y la... sí, sí, Entonces sí, yo, mira, si te vas a dedicar a otra cosa, pues mira, te sacaste la carrera adecuada para ti. Seguro que si te sí, pusieras ahora, de repente te entra la neura que te quieres sacar el clásico, te lo sacas sin problema, sí, 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 pero sí, pero no sé. es que es una, bueno, uno aprende de todo, y es lo que te decía antes con los instrumentos, ¿no? Claro, cuando ves esta rigidez en el clásico, pero yo cuando pude retomar el clásico con esta otra persona, el que se llama Abel Castelló, era como de repente veía el clásico de otra manera. Claro. Y de repente te das cuenta que eso que toca Chopin o ese Mozart o lo que sea, estos tipos, estos compositores, eran improvisadores. O sea, Exactamente. el mismo tipo que si él lo tocara, esa pieza, a lo mejor no la tocaría como está escrita. Diría, no, ¿sabes qué? Esto ahora voy a cambiar. Si entonces, el tema es que cuando tú basas todo en un texto, eso es como la verdad, digamos. Es como los 7 mandamientos. Está ahí la partitura y si tú tocas otra nota, está mal, es un error. Te Pero regía, es te una contradicción. Claro, regía. es una contradicción porque si los mismos que compusieron eso eran mucho más libres. Entonces, eh,
de algún modo, también pasa esto a veces con el jazz hoy en día, con los discos, porque al final una partitura es una forma como de retener la música, no de grabarla. Y en esa época no había discos, había partituras, y por eso la partitura cogió tanto peso que en los conservatorios que conservan la partitura, se enseña la música de la partitura. Es como si hiciéramos una escuela donde se enseña a tocar Miles Davis y solo ponen el disco de Miles Davis cada día y tienes que tocar el, no sé, el Kind of Blue igual, Escribirlo ¿no? O sea, igual. vale, pues esto pasa también. Esto también está pasando en realidad. Y entonces, puede ser que tú te encuentres un tipo que sepa tocar técnicamente muy bien el piano y toque Rachmaninoff, increíble, pero no sepa, realmente no está tocando, no está transmitiendo nada, simplemente está ejecutando. Y puede ser que encuentres otro tipo tocando el saxo que toca igual que John Coltrane, pero ya está, no toca como John Coltrane, pero él se llama, no sé, Álvaro, no sé qué, y dices, vale, ok, bueno, Sí, pero hasta no, sala, es no hay nada, porque suyo, no hay nada suyo. no, no, Entonces, no transmite nada y no está eh, sintiendo nada, sino que es como un robot, tic, 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 exacto. y ya. Hay como dos cosas. Tú puedes, primero es el tema de lo que tú transmites, que eso en realidad no tiene nada que ver con la música en No. sí. O sea, lo que tú transmites es como lo que, como cuando tú hablas, lo que tú generas, ¿no? Como persona, y lo puedes generar siendo cocinero, lo puedes generar, da igual, cualquier profesión. Entonces, luego está el contenido musical, que sí, que es interesante. Puedes estudiar John Coltrane, puedes estudiar Miles Davis, que hicieron en este disco o el otro, y puedes influenciarte de eso. Pero ahí está un poco la diferencia entre un tío que es intérprete y simplemente copia un poco lo que hicieron otros, que en ese momento se lo estaban inventando, estaban creando, acaban tocando como alguien, ¿no? Y luego, cuando encuentras a alguien que puede haber cogido influencias, pero él ha hecho este proceso interno de pensar, ¿cómo quiero tocar yo? ¿Qué es lo que me gusta? O voy a investigar por aquí y por allá. Entonces ves que hay un tío que hace su historia, tiene su lenguaje. Entonces esto es para mí cuando esa persona es un artista. ¿Sabes? Como decir, este tipo eh, ha hecho como un trabajo, ¿no? Como ves a otro que puede tocar muy bien su instrumento, pero que no puede, a lo mejor no ha hecho este trabajo. Exactamente. Y a veces se confunden estas dos cosas, ¿sabes? Como que tú puedes asociar que un tipo que toque muchas notas, que haya estudiado muchas horas y toque igual que no sé quién, es muy bueno, ¿no? Bueno, Es es muy muy, bueno, es muy buen depende. imitador o muy buen ejecutor de notas. Sí. Claro, y puede ser que transmita, ¿eh? Esa persona, no siempre, pues, Hombre, aunque copien, y está, pueden transmitir. O sea, y no, está no significa que no transmita, pero para mí hay una diferencia muy grande en cuando alguien lo hace igual, pero hace su movida, su historia. Para mí ese es como el objetivo, ¿no? Para mí es como lo que más me gusta a mí hacer o que yo recibir de otra persona, porque me fascina, ¿no? Me fascina ver el mundo que ha generado esa persona. Y me da igual el nivel que sea, ¿eh? O sea, puede ser un nivel de cantautor, de que no sepa mucho o que sepa, da igual, el contenido es indiferente, digamos. O sea, la música no es el contenido. Tú totalmente puedes tener un lenguaje propio y no tener técnica y, no sé, ¿sabes? Como que lo digo porque en el jazz pasa mucho que se asocia tanto como primero la técnica, que eso ya viene como del clásico, ¿no? Como que la técnica es saber, ¿no? Poder como tocar, wow, es como la exuberancia del instrumentismo que es como la idea romántica también, ¿no? De que el músico es como, wow, como esta tempestad increíble, ¿no? Pero luego está el tema de lo que iba a decir, no sé si me fue, bueno, esto, lo del... Sí, o sea, por un lado la técnica y por el otro lado sí, el contenido, ¿no? Se asocia mucho, o sea, en el jazz, cuando enseñamos los profesores en la escuela,
los alumnos están tan centrados como en el contenido a veces, ¿no? Que es como, bueno, vale, sí, puedes saber la escala alterada en todos los tonos, puedes saber la escala simétrica disminuida, lo que tú quieras, pero eso no te va, o sea, es información solo, es contenido. Lo que pasa cuando estás tocando es la verdad. No sé cómo decirlo, ¿no? Como lo que tú estás transmitiendo y lo que estás diciendo a la vez, ¿no? Y a veces estás tan centrado en las escalas que tú simplemente ves un tío tocar y dices, bueno, vale, sí, oigo la escala alterada, oigo tal, pero este tío no está diciendo nada. Está, está ejecutando códigos que se ha aprendido previamente. Y Mm. entonces, Bueno, todas estas, bueno, estoy entendiendo por lo que me estás contando que estás dando clase, pero bueno, en ese momento, con 10 años que ya tenías te sacas la licenciatura, te sacas la... Y bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Cuándo fue esto? ¿En qué año fue esto? esto fue el 2009, la licenciatura, la convocatoria. O sea, que llevas un par de Sí, añitos ya, sí, unos cuantos años ya. Y bueno, ¿dónde sí, estás han dando pasado. ahora? A- Ahora estoy dando clases en el SEM, y que es como el taller de músicos, pero que hicieron como un edificio donde se da como el superior. O sea, el superior Vale, de jazz se da en tres centros en Barcelona, en el SMUC, en el Liceo ajá, y en el ESEM. vale, vale, El vale. ESEM es taller de músics, pero el taller de músics tiene su escuela de toda la vida, que es como para niveles como menos, ¿no? Inferiores, digamos, y luego pues cuando ya los alumnos ya tienen un nivel, hacen una prueba para pasar al superior y pueden acceder a este centro o, bueno, o optar a hacer las pruebas de eso en el SMUC o en el liceo, ¿no? Y estoy de profesor en el ESEM. Y Vale. aparte, bueno, también doy clases aquí en el pueblo donde vivo, en una escuela que está aquí al lado, y está muy bien porque, bueno, es más para niños, pero está a 40 metros de mi casa y es En el maravilloso. mismo pueblo donde creciste. Sí, Qué no, guay, yo ahora vivo en otro pueblo, no estoy, ahora otro. vivo en un pueblo cerca de Manresa y Vale. estoy como a una hora de Barcelona, más o menos. Ah, vale. O, bueno, Ya que media, tres cuartos. en ese sitio tan idílico donde vivías, donde creciste. Ah, donde crecí era Vallvidrera, que Sí, Vallvidrera está nada, es 10 minutos en coche de Barcelona. claro, claro. Está Bueno, la montaña y hasta ahí. Sí, pero sigues viviendo como en un medio pueblo más sí, apartado de la ciudad, de la sí, gran. sí, las ciudades. Tuve mi época, digamos, eso, cuando era más joven y ya ni te explico en Nueva York, pero bueno, estuve en Barcelona y tal, y luego en Nueva York y he ido, Eh, la experiencia de la gran ciudad ya la viví y ya es como ya. Bueno, uno son épocas, ¿no? Como las grandes ciudades lo que te dan es que hay como un nivel hay mucha cosa a la vez y entonces si lo puedes absorber, perfecto, pero a nivel de calidad de vida no es muy saludable. no, Y, y aparte yo también tengo hijas, tengo un par de hijas y cuando empiezas a tener hijos te planteas de esto, de quieres ver más árboles, ¿no? A tu alrededor, no sé, quieres que tus hijos puedan llevar un poco a la calle, si se puede, ¿no? Bueno, incluso en los pueblos a veces, ahora cada vez menos, ¿no? De que los coches, qué tal, que no sé, pero intentas como ir más a este punto. Siempre puedes volver a la ciudad si quieres, pero es volver y volver a, volver a tu refugio. sí, sí, sí. Y bueno, Bueno, entonces, bueno, cuéntame un poquito de Nueva York. Sí, quiero que me sí, cuentes un poquito de la vale. experiencia. Sí, ¿cómo Pues fue? mira, lo de Nueva York fue muy, la historia es muy divertida porque yo estaba en mi casa, bueno, en mi casa, en casa de mi madre, en Vallvidrera, y sonó el teléfono fijo. En ese, creo que, o si había móviles, eran al principio, ¿no? De los móviles. Esto era, creo que fue no sé si fue el año 2000 o el 99 o así. Sí, por ahí Y había, so- estaba empezando. sí, y sonó el teléfono y cogí el teléfono y sonó una voz como lejana, como, hey Sergi, ¿qué tal? Soy Nathan. Y Nathan era el primer batería de este grupo que te decía
que fue el primer grupo donde toqué mis composiciones, que no había contrabajista, que se llamaba Swing -1, porque digamos, swing se parece a sync, que es 5 en catalán, ¿no? Entonces, como swing -1, era como que faltaba el bajista, ¿no? Sí, sí, sí. Que éramos 4. Y el batería bueno, era americano, pero había crecido en Barcelona, en Sarriá, y tenía las dos, hablaba catalán y era americano totalmente. Y era el primo de Bill McHenry. Si No sé, conoces Bill McHenry, bueno, no. Bill McHenry es un saxofonista muy conocido, muy bueno. Ahora está viviendo por aquí, por Cataluña, creo que por Sitges, pero bueno, estuvo mucho tiempo en Nueva York y ha hecho discos con gente muy importante y es un tipo súper creativo. Bueno, pues Nathan es su primo y no era súper virtuoso, pero tenía como súper swing, ¿sabes? Y para mí era como, wow, ¿sabes? Como tengo un batería que camina, ¿sabes? Como que, wow, fue como un lujazo. Bueno, total, que ese día me llamó Nathan, porque Nathan estaba en Nueva York, que se había vuelto y estaba estudiando en la New School. Y me llama y dice, tío Sergi, que tío, tú habrías hasta aquí, ¿no? O sea, como tú deberías estar aquí. Y yo como me quedé así como, pues, pues igual sí. O sea, es como, ahora que lo dices, igual sí tienes razón. Y fue así, o sea, luego colgué y hablé con mi madre y dije, no sé, igual debería ir para allá, ¿no? Como que entonces miramos y él me dijo, sí, sí, tío, ven aquí y tal, pero era súper caro. Una universidad allí vale un pastón y nada, mi madre pudo como pagar un poquito y luego hice como un semestre y luego ya beca que me dieron allí y otra beca aquí y entre las dos becas pude pagar el siguiente semestre. Qué bueno. Y nada, fue muy impactante, ¿ves? Ir allí. Bueno, yo había hecho inglés, pero llegué y no entendía nada, o sea, porque hablan de otra Tal- forma, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. y aparte en la escuela esta había alumnos de todo el mundo. Entonces el inglés era con acento, pero de uno era de China, el otro era, claro, era como, pero fue una experiencia, bueno, es como viajar, ¿no? Que te hace como abrir. Pues entonces era como si viajaras como si fuera a la capital del mundo, ¿no? Porque era como toda gente de diferentes sitios allí y claro, los profesores eran la hostia, ¿no? Tenías Reggie Warman, un contrabajista que tocó con John Coltrane, o sea, y daba el combo de temas de John Coltrane, pero no te Joder. daba el combo de John Coltrane un tipo que vale, que toca guay, era un tío que cuando hablaba de Coltrane no decía Coltrane, decía John, ¿sabes? Hablaba de su amigo Juan, ¿sabes? Sí, 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 Es sí. como, wow, ¿sabes? Y bueno, unos personajes ahí muy, muy potentes y gente muy preparada, ¿no? Es como que era una universidad muy buena y, y fue una experiencia increíble. Y aparte, bueno, estuve como un año entero con el verano que volví aquí y luego pude pedir otra beca con otra modalidad que era con un profesor que te asignaba una carta, como diciendo, acepto ser sirven como alumno y no hacía falta ir a un centro reglado, digamos, podías ir con un profesor y hice 3 clases con Ben Walser, que era también como pariente o amigo muy cercano de Nathan, como que Ben Walser cuando venía a tocar a Barcelona se alojaba en el piso este de donde vivía Nathan con su familia, ¿no? En Sarriá. Entonces, y Ben Walser también tenía un vínculo muy fuerte con Bill McHenry. Entonces, cuando yo iba a hacer clase a casa de Ben Walser, pues estaba Bill McHenry que vivía arriba. Bueno, son como conexiones, ¿no? Eh, Se dio como así, como que Ben Walser me aceptó y me dieron la beca, fui 3 meses. Y el año siguiente hice lo mismo con Fred Hersch. Y entonces hice 3 meses con Fred Hersch. Y luego ya no volví, bueno, volví otra vez más a hacer un concierto que nos dieron, que también fue media aventura porque tenía que ir con mi grupo
pero el bajista, el Tempe, se tuvo un problema de salud y no podía venir, no podía venir. Y el batería como que tampoco podía por motivos personales y tal. Y tuve que ir a tocar yo con dos músicos que por suerte eran muy buenos, que conocía un batería de allí, de la New School, y hice el concierto así como... y fue súper bien, pero como que allí están súper acostumbrados al leer a vista, tocamos mis temas, mi música, y ellos como casi sin ensayar, ¡pum! Increíble. Qué bueno. Y esa fue toda mi experiencia, lo que es de ir a Nueva York y todo esto. Y también viví, bueno, piensa que yo fui en Nueva York cuando cayeron las torres, yo viajé el día 4. Wow. Yo el día 4 viajé, que era como, creo que era la segunda, o sea, cuando fui ese año entero con el verano en medio, el verano, pues volví el 4 y caí el 11. Y bueno, las clases se demoraron en la New School un par de semanas, al final luego todo se volvió normal y tal. Volvió a la normalidad, pero bueno, que sí, fue una experiencia, porque yo estaba viviendo en una casa con un batería en Brooklyn y veía desde allí, veía todo el humo, ¿no? Desde, ¿sabes? Las casas típicas estas que tienen la escalera de Nueva York, así como, tipo como de Ámsterdam, ¿no? Que tienen esta escalera y hay un pequeño patio y tú salías fuera y como es una isla Manhattan, desde Brooklyn tú ves Manhattan. Y yo veía todo el humo que salía ahí de las torres. Digo, guau, ¿qué hago ahora aquí? No sé. Bueno, me llamaron la familia preocupados, no sé qué. No, Ya, por suerte ya no pasó nada más, pero... qué Y fuerte. esa fue, todas experiencias. Qué maravilla. Oye, pues mira, no todo el mundo puede decir que ha ido 3 veces a estudiar con profesores súper, Sí, mm, vamos, sí, sí, no, la verdad, de los súper agradecido. y especialmente uno que trabajó con Coltrane y bueno, que Sí, 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 un montón, un montón. No, 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 tú piensas que en la New School había, yo qué sé, o Charles Oliver daba el combo de Art Blakey. Bueno, daba el combo de Art Blakey porque Charles tocó con Art Blakey, ¿no? ya, 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 Es claro, porque allí es su música, ¿no? Es su cultura. Entonces, claro, pues el que te da el combo que trabaja es porque tiene un vínculo más que real, ¿no? O sea, no es que solo haya estudiado esa música, es que la ha tocado le ha con tocado. el tipo con el tipo que dirigía el grupo, ¿no? Y bueno, en ese grupo pasaron varios trompetistas, pero uno de ellos fue él. Bueno, y es una suerte poder como cuando estás en otro país y estudias un poco esta música, si puedes, lo que puedas como recibir de primera mano, pues es lo ideal, ¿no? Porque tienes un feeling diferente, ¿no? Pero Increíble. bueno, sí, Que muy agradecido y suerte de eso que había estas becas que pude acceder para poderlo hacer, si no, no hubiera podido, o sea, y también. pude Pero qué optar bien para ello y pasé, fue este me la Nathan. dieron. Nathan es muy buen amigo porque Sí, no llega a ser por esa, bueno, primero que las llamadas, bueno, los americanos ya sabemos que tienen más dinero y tal, o lo tenían, pero coño, hacer una llamada desde Estados Unidos hasta... sí. Bueno, eh, yo no sé, igual la y- hizo a cobro revertido, que era un tipo muy listo, no sé si la hizo a cobro revertido, pero ah, igual, no sé. bueno, a lo mejor Pero es muy buen amigo igual, no pasa igual, nada. el dinero valió la pena. Si lo tuvieron que... Total. Eso valió la pena porque, vamos, te regaló de alguna manera No, total. experiencia. Sí, abrió una puerta, fue como, wow, ¿sabes? O sea, yo siempre he sentido como una afinidad muy fuerte con esta música, ¿no? No sé por qué, pero siempre he sentido, por el blues también, ¿no? Como que yo cuando toco la guitarra y canto me sale como un rollo así muy bluesero y bueno, no sé. Y siempre he cantado, cuando he hecho letras, mis letras siempre han sido en inglés. Bueno, a lo mejor ahora sí que ya he empezado a hacer alguna cosilla más en mi idioma, en catalán o castellano, pero en general siempre ha sido en inglés. Me he sentido como muy cómodo y
no sé. Y no sé, cuando empecé con Nathan a tocar era esto. Yo necesitaba a alguien que hiciera eso. Y era como, vale, no tengo el bajista, pero tenía dos saxofonistas que me podían como tocar lo que yo les escribía y podíamos ensayar y fue una época súper bonita. Y luego ya después de eso ya empezamos, ¿no? Como empecé a conocer a un contrabajista y empezamos a hacer un trío con el Tempe, que es este chico que tuvo este problema de salud. Se llama Esteban, Esteban Hernández, que llamamos Tempe, y el Dani Domínguez hicimos un trío que se llaman Unexpected. Y ya, ya empezaron pues a generarse otras movidas ya con el bajo, ¿no? Digamos, el bajo te da como el sostén, ¿no? Da como la estructura para que se balancee el ritmo con la armonía, ¿no? Un poco. Y entonces, muy interesante. Y creo que es muy interesante poder hacer, o como mínimo a mí me ha ido muy bien, poder hacer esta época de tener que tocar yo los bajos, ¿sabes? Como de espabilarte un poco sin bajista y hacer que camine todo, con la ayuda de un batería también, pero porque se nota mucho cuando has hecho este trabajo y luego tocas con bajista, entonces, porque lo que hace el bajista a veces es que el pianista deja de hacer ciertas cosas porque ya, pero las puede hacer igualmente. Bueno, no sé, como que lo ideal es que haya una autonomía, digamos, ¿no? A nivel de cada músico. Entonces, lo que pasa sin querer cuando se toca en grupo, como hay estos roles, pues bueno, el batería tiene el rol de aguantar el tiempo, ¿no? De keep time, ¿no? Es verdad, pero lo tienen que hacer todos en realidad. Todos tienen que tener un sentido del dónde estamos y cuándo estamos y todo, ¿no? Y hay estos roles, entonces a veces uno se apoya en los roles del tal y dejas de hacer cosas. Entonces, a veces hacer estos trabajos de tocar en formaciones que no sean fáciles o que sean diferentes, por ejemplo, dúo piano-guitarra es como difícil, ¿no? Porque es muchos acordes, todos estamos tocando acordes todo el rato. Te obliga a centrarte muy bien en qué acorde estamos tocando, que no haya confusiones de, no sé. Y luego, pues yo qué sé, yo hice también un disco que era eso, piano y batería. Piano y Bueno, batería. sí, como intentar a veces hacer como otras formaciones que te dan, tienes que hacer otras cosas, ¿no? Y de ahí sacas como algo, ¿no? Como que aprendes algo, ¿no? Hay gente que igual, pues bueno, siempre toca el mismo formación y también es una opción, ¿no? Pero a mí personalmente siempre me ha gustado como ir cambiando de registros, de instrumentos o de ideas musicales o, yo qué sé, este disco lo voy a hacer con esta intención, voy a hacer como, no sé, una temática en concreta o un color en concreto para explorar, exprimir como qué me da eso, ¿no? Y intentar como que cada experiencia sea como algo nuevo para yo poder ir aprendiendo, ¿no? Porque a veces, no sé, si no es como siento que como que está guay, pero me siento que, bueno, es pues bueno, es un disco que está guay, pero no, falta algo, ¿no? Y sí, siempre he hecho mucho esto, mucho de investigar y tal. Entonces, me acuerdo de cuando hice el primer disco como de estándares, como en trío, en un directo en el Jamboree con el Horacio Fumero y el Chirgu. Yo creo que lo saqué en 2007 o así. Y claro, era como, ya había hecho como un montón de cosas y era como, qué curioso, ¿no? Que sacar este disco, que igual otro músico es lo primero que hubiera hecho, ¿no? Eh, es como que lo diferente es lo normal, ¿no? O sea, sacar el disco de estándares es raro porque no hay ninguno antes, ¿sabes? Y bueno, como que me esperé un poco y que primero necesitaba como sacar como mis ideas, mi música, ir por ahí, no sé, como testar diferentes registros, ¿no? Diferentes formas de abordar la música, de abordar el piano o de abordar, no sé, es que es infinito, ¿no? O sea, puedes, lo que quieras hacer, puedes imaginarte lo que tú quieras, es increíble. Es, y bueno, y ahora ya estoy ya, pues eso, ya ¿no? En otras etapas ya más, como ya más relajado porque he hecho tantas cosas diferentes que ya es, es como, bueno, ahora, no sé.
Pero Y eres súper joven todavía, todavía te queda mucho por hacer. sí, pero sí, lo que me distingue, no sé si es por esto del oído absoluto o qué, bueno, tengo como mucha facilidad de componer y, ¿sabes? Como que me es muy fácil, ¿sabes? O sea, las ideas me salen muy rápido, no sé, como que canalizo muy rápido y boom, enseguida como... Y bueno, recientemente estuvo grabando como un montón de discos, o sea, he grabado como una sesión de muchas horas de música y saqué, y aparte de cosas muy diferentes también, ¿no? Hice un disco que se publicó hace creo que 2 meses, que es sobre los signos del zodíaco, y hice un tema de cada signo. Hice como la parte compuesta, como escrita y tal, y luego para complementarlo, porque yo tampoco es que sea un experto, ¿no? Entonces yo me he asesorado, porque siempre me ha llamado mucho la atención todo esto, pero creo que me informaron que no solo hay el tema de que, bueno, hay los signos de agua, los signos de fuego, de tierra y tal, sino que luego hay otros criterios que es como si es positivo o negativo, o si hay como va como por, digamos, por seasons, ¿no? Como primavera, Sí, por eh, hay estación. estaciones, pues el que abre la estación se llama, creo que es cardinal. El que está en medio de la estación se llama fijo y el que cierra la estación se llama mutable. Entonces, eso también tiene un peso, ¿no? Se ve. Y como hay estos tres criterios a la vez, no hay ningún signo igual. Entre los tres criterios no hay ningún signo. Entonces yo los agrupé y dije, vale, todos los que sean positivos. Y me salieron todos los que sean negativos y los que sean de, no sé, de cardinales y positivos. Los intenté agrupar y me salieron como dúos y era una primera parte, todo era aire y fuego y toda la segunda parte era agua y tierra. Entonces, para complementar lo que había hecho escrito, compuesto, hice unas improvisaciones. Entonces, todos los positivos los hice con la mano derecha y los negativos con la izquierda, porque positivo es como masculino, teóricamente, como el yin y el yang. Entonces, hice improvisaciones con la derecha y los negativos con la izquierda. Esto fue una de las cosas, o sea, es como un disco doble, digamos que son dos suites, la suite improvisada y la suite escrita. Y luego, yo qué sé, ahora en septiembre va a salir otro disco que grabé también de esta grabación, que está hecho a partir del color del modo Locrio, ¿no? Que es el séptimo color hay el jónico, el dórico, de las escalas, digamos, ¿no? De las escalas eh, básicas. hablando de cosas que yo no sé. Bueno, es como la escala mayor, digamos, la escala mayor en los modos se llama jónico. Ah, ok. No he llegado ahí. Bueno, no te preocupes, es súper fácil. Simplemente tú tocas la escala mayor y en vez Sí. de decir que se llama escala mayor, se llama jónico. Ok, es lo Oh, mismo, ¿vale? vale, vale. Ahora, si tocas la misma escala, empezando por la segunda nota, Vale. o sea, si haces en vez de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, haces re, mi, fa, sol, la, si, do, re, Sí. esa escala se llama dórica, en este caso, ¿no? Y desde cada nota hay como un nombre, ¿vale? Entonces, en la séptima nota, si hiciéramos como desde do mayor, pues si empiezo desde la última que sería si, si hago si, do, re, mi, fa, sol, la, si, pues eso se llama locrio, ¿vale? Ok, vale. Acabo de Bueno, aprender algo. bueno, Gracias. sí, no tiene mucho, es simplemente tocar como desde cada nota y se genera un color diferente porque los semitonos se van moviendo, Sí, 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 ¿no? sí. Como los semitonos donde está el mayor, que está entre mi, fa y si, do, estos semitonos se van moviendo de sitio. Y nada, hice como todas unas composiciones muy tranquilas, como muy, porque es un color como muy utilizado en la música también de Debussy, de los impresionistas, Ravel, Satie, porque es como que te quedas como medio, es como muy sugestivo, es un color como muy sugestivo y tiene mucho color, ¿no? Y bueno, entonces cogí ya hace tiempo, hice un primer tema que se llamaba Locris y luego hice Locris 2 3 y ya, y bueno, y ya hice como una suite.
sí, ahora ya hago, antes hacía más como temas separados, digamos, hacía un tema que se llamaba Locrix y ya está, no hacía otro tema. Y luego un día hablando con el Tempe, este contrabajista argentino que toco con él hace muchos años, él es pintor también, ¿no? Y un día empezamos a hablar de pintura y de lo que significa el cuerpo de obra, ¿no? Y decía que tú tienes mucho cuerpo de obra, Sergi. Y yo decía, ¿pero qué es el cuerpo de obra? No, el cuerpo de obra es tu obra. Tienes muchos temas, o sea, tienes un cuerpo de obra. Y empezamos a hablar de esto y hablamos de esto, de que en el caso de la pintura, por ejemplo, se hace mucho que tú haces una obra, le llamas, no sé, rojo, ¿no? Y luego haces otra obra con la misma idea rojo y haces rojo 2. Ajá, Y entiendo. haces O sea, una que variación básicamente de, como suites, como variar. claro, porque yo antes hacía un tema que se llamaba, yo qué sé, pues On Time, y Ujú. es, vale, este tema. Y ahí se acaba, cuando tú haces un tema, siempre acabas como descartando alguna posibilidad que te hubiera gustado ir, pero al final decides no ir porque es como, uy, aquí me voy a ir por otro sitio, ¿no? Y acabas como diciendo, bueno, será así el tema. Y tú haces así, ¡pum! Y será así, ¿no? Cuando haces esto de switch que después hacer, pues ese tema 2 el tema on time 3 on time 4 que te das el espacio para poder hacer la misma idea, pero abrir esa puerta o esa ventana que habías dicho que no, y entonces abordas la misma idea desde diferentes ángulos. Entonces, yo hace unos años que empezaba a hacer eso, como en vez de hacer solo un tema, hice, por ejemplo, un tema que se llama Cycles y empecé a hacer con la idea de como de bumps, ¿no? Como loops. Y bueno, hice una suite del copón de 12 temas y más Monocycle y Recycled, que al final Recycled era como usando elementos de todos los que habían salido, los junté y reciclé, como jugando un poco con eso y me gusta mucho porque me da mucha más apertura, ¿no? Digamos que cuando haces solo un tema parece que sea como el tema, ¿no? Es como y claro, tiene mucho sentido decir, bueno, a lo mejor has hecho, no sé, 10 pruebas y a lo mejor hay una que es la que más te gusta, que es como, bueno, pero las otras también, ¿no? Interactúan con esta, es como que todo tiene que ver con eso, ¿no? Es como la idea, ¿no? No solo el tema, sino es como de dónde sale la idea de ese tema, ¿no? Qué guay. Porque la música es eso que te digo, es infinito. O sea, si te pones a escarbar y es que es como exponencial, ¿no? Es como una rama de un árbol que no se acaba nunca eso. Qué Entonces, maravilla. es muy bonito, ¿no? Porque puedes como darte ese tiempo. Antes era como, no, tiene que ser así y tal. Y ahora es como que, bueno, puede ser así o puede ser asá o puede... Entonces, es como, Bueno, te da como una tranquilidad, no sé. relajado, vamos a decir que ya no eres tan, ya no te cierras, sino que estás abierto a... Sí. Y al final lo que yo estoy sintiendo de ti es que no tienes nada Ujú. que pagar, que lo estás haciendo por diversión de alguna manera, es por... Oh, siempre, totalmente. Es por interés en sí, ¿no? A mí me interesa lo que es, lo que puede ofrecer el momento, porque también está el momento en que tú escribes. Al final es como una foto de tu. Si yo escribo ahora, hoy, es yo hoy, ¿no? Pero si escribo dentro de 2 meses, será es- otra cosa porque yo estaré en otro sitio, seré otra persona. O sea, no seré tan diferente, pero sí que algo habrá cambiado porque me habrán pasado cosas, ¿no? O lo que sea. Y es el momento, pero también el hecho de poder como... Es interesante, ¿no? Es porque es como... es interesante en sí, digamos. Interesante, en sí mismo es interesante. Pero como lo haces tú, hay algo que es vital, que es como tú pones tu vida allí, ¿no? O sea, como tu mirada, tu... Entonces, hay algo que es como un poco un espejo, ¿no? Como que hay un poco de esta foto que te digo como vital. Entonces es muy interesante porque es como una especie de terapia, ¿no? Casi como de que te vas viendo a ti mismo también en el paso del tiempo, te vas viendo, no sé,
a mí me gusta como investigar qué puedo hacer, cosas diferentes, pero al mismo tiempo yo sé que estoy haciendo esto y en realidad estoy haciendo fotos de mí mismo o de mi vida, ¿no? Y entonces como que también intento como definir cosas que cuestan de definir, sí. O algún concepto que me atrae, a lo mejor a veces escribo algo que es como más mental, digamos, pero en general sí que es como bastante emocional lo que, no sé, como de emociones o cosas. A veces hay cosas que tienen más humor o tal, pero mm, como que sí, como que me interesa como intentar definir con sonidos, ¿no? Porque no tienen letra. Cuando tiene letra ya es, todo ya pasa a otro plano y entonces la letra manda, la voz, digamos, manda por encima de todo. Entonces ya todo tiene que ir como en función de eso, ¿no? Pero cuando no hay voz y no hay letra es como que es más abstracto, ¿no? Entonces puedes jugar a entrar más sitios que a lo mejor con las palabras no puedes, ¿no? Mm. Y bueno, yo creo que se me da bien y eso, como que voy como buscando siempre, no sé, pero sí que no, sé que no lo que hago a veces no es muy comercial, pero me da igual, ¿no? Es como que lo hago, no lo hago para vender muchos discos, lo hago porque me parece interesante, no sé. Y si luego eso acaba siendo como que tiene una repercusión, pues maravilloso. Y si no, pues no pasa nada. O sea, realmente no me importa, no lo hago en ese sentido. Sí, Que no es, tienes razón. no es para probar algo, ni es para, pues, sencillamente es una forma de expresión. Exacto. Forma No de, está tan, no está tan vinculado, digamos, al hecho de tener como que vender, ¿no? O sea, es, eso, no es para vender, sí, sí que quiero venderlo. O sea, si claro. alguien lo quiere comprar, maravilloso. Hombre, Y cada vez más se me va valorando más, que veo, escuche, que claro, la gente lo... pero hay mucha gente que a veces sin querer cae en esta trampa, ¿no? De que haces algo o montas un grupo con una estética porque ahí, si haces eso, sabes que vas a tener más bolos, ¿no? Y claro, el músico, ¿qué quiere? Pues quiere tocar y quiere como... en mi caso es como un poco, hay de todo. Hay el ser y sirve músico, el 6 sirven pianista o el 6 sirven lo que sea, batería, trompetista. am, pero multiinstrumento. también, pero también hay el 6 sirven compositor, digamos, ¿no? Mm, Entonces como que el 6 sirven compositor dice, bueno, sí, pero lo importante es como esto que estás haciendo, o sea, como que... Entonces el 6 sirven músico quiere tocar y normalmente toco mi propia música. Entonces están los dos a la vez. Y por suerte voy teniendo siempre como varios conciertos y es como, bueno, pero claro, si no tuviera conciertos, a lo mejor me pondría a tocar algo más, o no sé, o dejaría de tocar mi música, tocaría músicas más fáciles de escuchar, digamos, o más comerciales para poder tocar. Pero de momento he tenido la suerte, inmensa suerte, de poder tocar bastante lo que yo he querido y de poder crear lo que yo he querido. que- Y esta libertad para mí es oro. O sea, esto es oro puro. O sea, para mí, porque yo sé que no es fácil. O sea, porque al final todos más o menos de alguna forma u otra nos acabamos vendiendo porque estamos en el sistema. Y el sistema está creado así, ¿no? Tienes que ir a comprar comida y la comida se paga con dinero que tú tienes que ganar de otra forma. Y bueno, es, y, y, y más o menos he podido como hacer como equilibrios y siempre he tenido esta suerte, ¿no? De poder como y como siempre he tenido el afán este de investigar, pues bueno, la verdad es que me siento súper, no sé, súper agradecido a la vida, ¿no? De decir, hostia, porque sé que es un lujo que a lo mejor antiguamente, pues compositores, no sé, Monpou o depende de qué compositores, normalmente eran como de alta cuna, o sea, como que tenían familias apoderadas y ellos podían hacer eso porque en el fondo tenían un no sostén que, te bueno, pues, ocuparse claro, de cómo ganar claro, la vida, sí. Pero claro, bueno, tú tienes tu profesión como profe sí, y
y ahí ya, Exacto. bueno, tienes la estabilidad económica y después ya puedes divertirte por otro lado. Sergi, te voy a tener que cortar porque llevamos 1 hora y 20 minutos hablando. Vale. Perfecto, pues acabemos aquí. No quiero es que de repente pese demasiado la entrevista y me cueste subirla. Eh, Claro, claro. Porque claro, lo que voy a hacer ahora es que la voy a publicar, la voy Sí, a descargar, la voy a poner en YouTube. Si vale. quieres una copia, te la voy a pasar, ya me dirás si Ujú. la o no. Vale. Y si no, la borro porque mi pobre móvil ya no aguanta más. Claro, claro, Tengo claro. todavía como unas 30 entrevistas ahí guardadas en el móvil que tengo que enviar a Wow. los artistas y que va, tío, es que mi móvil me ha No, dicho, no. corta porque yo no puedo con todo esto. Va a Entonces, explotar, claro. pues eso, oye, que de verdad que ha sido un placer, un súper placer. Igualmente, igualmente. Y nada, espero que si te cuadra, pues nada, ya nos Yo creo que conocemos en persona en el Tenerife. viernes no trabajo y todavía no voy a estar dando clases hasta mediados de septiembre, entonces ya yo creo Bueno, que en principio, digo, en principio los viernes no trabajo, pero después ya sabes, ley de Murphy que de repente, pum, te sale. Pero si es bueno, viernes, pues sábado. Espero que vayas a tener un concierto el sábado, si no puedo ir el viernes. Y si puedo ir el claro. viernes, igual también me acerco el sábado. O sea, una de Lo dos. que, lo que quieras y lo que quieras, si hay seguidores tuyos que son también de Tenerife, pues que sepan eso, que vamos a estar por estas tierras maravillosas y Sí, sí, encantado de la sí. vida de estar allí. O sea, que es súper, súper bonito. Cuando tengas la info, por favor, no te olvides de mí, envíamela, yo Vale, publico, yo me comprometo. vale, Siempre se lo he dicho a todos los artistas, lo que pasa es que se olvidan, porque los artistas somos así, que nos olvidamos ya, de la... ya. Pero este canal que tengo es un poco también eso. Difusión, ¿no? Claro, Sí, yo estoy aquí, bueno, hay un grupo que me utilizan siempre, bueno, dos personas, bueno, todo lo que tiene de novedad me etiquetan y yo vamos, es que no tardo lo rebotas. y lo publico, ¿qué me cuesta? No, claro. Sí, Que no sí. cuesta nada. Me etiquetas, yo puedo publicar tu historia. A mí al contrario, me siento privilegiada de poder ayudar un poquito Claro. a eso, ¿no? No, si entre todos nos ayudamos, está Sí, claro. la idea es lo que yo quisiera que construyéramos entre todos, ¿no? Este sentido de comunidad, eh, Claro, pues, claro. porque nos falta, Sí, sí, sí. nos falta. Es que cada uno mira mucho lo suyo y falta esto, más tribu, porque al final es lo que gana siempre es lo más natural, lo que es más natural. Y lo natural es lo más antiguo, lo que hacían Compartir. compartir, escuchar, ceder, valorar, ¿no? Como y Pues se sí, está se está perdiendo porque nos están manipulando mucho con la tecnología y cada uno está como metido dentro de su pantalla y es una locura. Y hay que luchar porque sí, las próximas generaciones que vayan a venir van a tener un problemón. Aparte del problemón del clima y tal, el problemón de que no van a saber ni dónde están. Y bueno, a ver si se pueden como dar cuenta y ya nada, sí. reunirse. Es que al final es eso, reunir, solo que la gente se reúne y se sale por natural, ¿no? De natural ya sale las Seres cosas. sociales, que es lo que somos. Sí, Estamos hechos claro. para estar en sociedad, no estamos hechos para estar cada uno en su No, casa constantemente. Y la música sí, une, la música sí, es amor, es magia, es unidad, o sea, yo cuando estoy cantando siempre digo, qué maravilla que yo estoy delante de, yo qué sé, 30 sí, 40 100 200 lo que sea. Las personas que sí, estén en ese momento, ahí, en ese momento, de repente nos convertimos todos en uno en el momento que yo sí, les digo, vamos a cantar juntos. O se saben este tema, vamos a hacer este tema juntos. Y de repente los oyes cantar y de repente todos los que estamos ahí nos convertimos en uno, en un grupo, en sí, algo, ¿no? sí, Y estamos hechos para eso, la música une, la música sana. Entonces yo
es mi pequeño grano de arena para sanar las, todas estas, todas estas tonterías que tenemos los humanos, ¿no? De rivalidades, Mm. de competencia, de tal, de... No, me propuse, una de las razones por las que me propuse era para dar a conocer, pero también para que nos conociéramos entre todos los músicos con estas entrevistas, Claro. que los músicos escucharan, conocieran a la persona y dijeran, oye, pues ese tío que me caía tan mal, pues mira, fíjate que me cae. Ahora que escucho su historia, ahora entiendo cosas, ahora le, ¿sabes? Sí, claro, claro. Si hay la humanidad detrás a veces son una foto o lo que sea y hay una persona detrás con una historia, ¿no? Exacto. Cuando conoces un poco más, pues nada, que es súper bonito que tengas esta intención de hacer esto por estos motivos y un placer poder participar de ello y hablar contigo y lo dicho, pues a seguir. También está bien hacer menos entrevistas a la semana para tener un Voy, poco más de espacio. También esto hay que decirlo, ¿no? voy a hacer, voy, bueno, ahora es octubre, septiembre, octubre ya las tengo programadas bueno, no, octubre estoy programando, voy a hacer tres, pero después voy a ir descalando Bueno, porque quiero dedicar más horas al piano, quiero dedicar más horas al estudio, mm, sí, y, está bien. pero al mismo tiempo, claro, también está el afán de conocer a las personas y de que Ya, me encanta, que esto me encanta, lo habrás notado, que es algo que claro. disfruto, entonces, pero bueno, nada, mi niño, Bueno, está muy bien. un placer, nos vemos el 5 de septiembre si Dios quiere, Perfecto, perfecto. y ya sabes, mándame la info, ¿vale? Te la mando seguro. Vale, Un beso, que vaya muy bien. Chao. Adiós. adiós.